Hola, buenas noches. Hoy vamos a abordar el tema de la banca sostenible. El solo nombre nos remite a criterios de sostenibilidad en el ámbito económico, social, financiero y ambiental, para reducir probablemente la pobreza, situaciones de pobreza y o mejorar las condiciones de vida de la población a partir de operaciones bancarias. Sin embargo, para abordar este tema con mayor profundidad, hemos convocado a dos actores de la banca regional y nacional para que ellos nos puedan explicar con más detalle qué es lo que realmente debemos entender por banca sostenible. En esta ocasión, entonces, tenemos la presencia de Nelson Villalobos, secretario ejecutivo de la Asociación de Bancos Privados de Bolivia, ASOBAN, y a Mauricio Velázquez, ejecutivo principal de Negocios Verdes en la Dirección de Acción Climática y Ambiental de CAP, Banco de Desarrollo de América Latina. Ambos les damos la bienvenida y les agradecemos su presencia en este espacio de la revista Energía Bolivia. Como, digamos, pregunta de rigor y de inicio a este conversatorio, yo les voy a pedir que nos hagan el favor de explicarnos qué es lo que debemos entender por banca sostenible. Podemos empezar con Mauricio, pero por favor siéntanse en la libertad de responder a mis preguntas en la medida del interés propio que estas preguntas les provoquen. Entonces, si les parece, empezamos primero con Mauricio y luego, o viceversa. Por favor, ustedes están ahora para responder esta pregunta. Perfecto, muchas gracias. Bueno, la banca sostenible es un concepto que diría tiene unos 30 años, un poquito más, un poquito menos de desarrollo, ¿no? Eh, es aquella que básicamente incorpora criterios ambientales y sociales y también de gobierno, buen gobierno, ¿no? De gobernanza, buen gobierno corporativo, podremos decirlo así, en todas sus actividades, en sus operaciones, productos, servicios, y trata de trabajar muy de cerca también con sus clientes para que estos puedan también eh, adoptar estos criterios, ¿no? Básicamente los bancos sostenibles deben de tener una política ambiental declarada, pública y muy conocida por sus clientes y también por sus propios empleados, ¿no? Porque esto es crítico. Tienen que tener también un sistema de gestión ambiental interna para manejar los impactos propios de la actividad del banco y también como medición de huella de carbono, por ejemplo, gestión de ciertos desechos, entre otras cosas. Y también debe de tener productos financieros verdes, ¿no? Que ayuden a resolver problemas ambientales, climáticos, prioritarios para los países en donde está. Yo cortaría por allí y digamos, presto allí a hacer cualquier otra contribución en el tema. Sí, por favor, le vamos a pedir al secretario ejecutivo de ASOBAN que nos pueda probablemente ampliar un poquito más este concepto de qué es lo que estamos o qué es lo que deberíamos pensar sobre banca sostenible cuando la escuchamos en el ámbito de las instituciones financieras, por favor. Gracias. A ver, yo creo que el concepto de sostenibilidad se extiende pues a varios campos, ¿no? Y hay aquí una serie de definiciones. Algunos sostenibilidad entienden como un sinónimo de desarrollo sostenible, ¿no? Por lo que se asume como un proyecto, digamos, social o político de la humanidad, ¿no? Para otros se entiende como una relación equilibrada entre los seres humanos, el entorno social, económico y ambiental. Y finalmente también es observado en determinados sistemas como asociado a sistemas socioecológicos. Creo que desde el punto de vista o en el ámbito de las entidades financieras y particularmente bancarias, estamos hablando de una alineación de las actividades de las entidades bancarias para con
los principios de las finanzas sostenibles. La banca es un centro que irradia conexiones con toda la red de compañías e inversionistas con la que se relaciona, ¿no? Y puede influir en el enfoque y el comportamiento de esas compañías a través de ese contacto frecuente para beneficiar actividades orientadas a condiciones ambientales, a situación ambiental y social, a inversiones verdes, como bien mencionaba Mauricio, a negocios inclusivos. También hay que ver que este enfoque de finanzas sostenibles es en realidad un proceso en el que las entidades bancarias están incursionando para beneficiar, digamos, un alineamiento con todos aquellos conceptos definidos dentro de los objetivos de desarrollo sostenible o los conocidos como los ODS. Creo que por ahí empieza este concepto de las finanzas sostenibles. Perfecto. Sí, yo creo que es un concepto que transversaliza, ¿verdad?, la gestión de las instituciones financieras. Sobre todo, entiendo a partir de lo que viene siendo esta nueva normalidad provocada por el complejo y la extraña y compleja pandemia. En esta línea podríamos entender, o quisiéramos más bien entender, cuándo exactamente es que en este proceso las instituciones financieras se involucran con el tema medioambiental. Puedo asumir que es en el momento de evaluar riesgos, cuando ustedes hacen análisis de riesgo, cuando están por dar un financiamiento, es decir, en qué momento precisamente y cómo es que las entidades financieras se van involucrando con este quehacer medioambiental. Si me permites, mira, los bancos vienen realizando, tú sabes, la actividad de intermediación desde siempre, y siempre el objetivo fundamental es de alguna manera beneficiar el desarrollo económico, el crear un efecto multiplicador a través de la generación del crédito. Por supuesto que este crédito canalizado por las entidades bancarias tiene un impacto, digamos, en el desarrollo, tiene un impacto en el ambiente, tiene un impacto en la sociedad en su conjunto. El tema es en qué momento las entidades financieras empiezan a tomar conciencia de que esta labor, digamos, crediticia de intermediación que desarrollan, empieza a tener otra connotación más alineada con la sostenibilidad. Creo que es a partir de que las entidades financieras empiezan a tomar conciencia de esto, y no solo las entidades financieras, porque esta no es una labor exclusiva de la banca. La banca lo que hace es colocar un crédito, por ejemplo, ¿no? Y trabajar con aquellos prestatarios que también de alguna manera puedan estar alineados, digamos, con los compromisos de responsabilidad social, medioambiental, que se alineen, digamos, con estos principios que ya los ha establecido, por ejemplo, el Pacto Global, ¿no? El tema de los derechos humanos, el tema de la libertad de asociación, el tema de eliminar la discriminación en el empleo, el medio ambiente, etcétera. Entonces, yo creo que es un proceso en el que todo el ecosistema, o sea, bancos, sistema financiero, prestatarios, es un proceso en el que se está incursionando y que va a requerir, digamos, aún bastante trabajo hasta adquirir plena conciencia de lo que en lo que se contribuye en los impactos que
que tienen, digamos, sus actividades en el entorno, en el ecosistema. Entonces, lo importante acá es empezar a medir cuáles son esos impactos positivos o, en su caso, negativos para empezar a corregir algún accionar. Yo creo que todas las entidades bancarias de algún modo realizan hoy un esfuerzo y un trabajo orientado al desarrollo sostenible. Lo que nos está faltando es poder identificar y medir cuál es ese impacto y en qué medida se está dando este impacto en todos estos pilares, digamos, que hacen a las finanzas sostenibles. Podríamos decir entonces que estamos en una especie, o que están las instituciones financieras en una especie de proceso. En la región, en América Latina y en Bolivia de manera particular, ¿cómo están observando esta situación? Mauricio, ¿estamos capacitados? ¿Necesitamos más actualización? ¿Estamos enganchándonos bastante bien en la dinámica? ¿Cómo es que están ustedes viendo desde CAP este proceso al que acaba de referirse el licenciado Villalobos? Perfecto, sí. Bueno, nosotros estamos muy metidos como un Banco de Desarrollo Latinoamericano en este tema, ¿no? De manera particular, por ejemplo, luego de en la cumbre de Río se habló sobre la relación entre eh, finanzas y sostenibilidad y se creó allí UNEP-FI, que son los principios financieros, la iniciativa financiera de Naciones Unidas y que tiene algunos puntos en común que han tenido varios signatarios latinoamericanos, entre esos CAF. De hecho, estuvimos trabajando o apoyamos la creación del primer grupo de trabajo latinoamericano, la fuerza de trabajo de esta iniciativa con varios países y se han apoyado en este sentido, más o menos desde el año 99 hasta acá, bastantes capacitaciones a la banca eh, pública, privada, nacional. Nosotros creamos un programa interno también como CAF para proveer recursos de asistencia técnica, eh, capacitación, también eh, consultorías puntuales para bancos, para los países, para los reguladores, es decir, varios actores del sistema financiero que puedan construir sus políticas ambientales en sus instituciones, eh, construir regulación o también apoyo a la creación de protocolos, protocolo verde, por ejemplo, de que se creó en Ecuador, tuvo un fuerte auspicio de UNEP-FI, de CAF y también de otros multilaterales. Pero asimismo, procesos similares, bueno, hay en la región Brasil, México, Colombia, Chile, Perú. Bueno, ya la mayor parte de la región ha avanzado bastante en estos temas y en los temas básicos que son los que mencionábamos, tener sistemas de manejo de riesgos ambientales y sociales para sus operaciones, tener también ciertas herramientas como listas de exclusión para saber qué se puede financiar y qué no, y que todo el mundo tenga el mismo idioma y digamos, actúen coordinadamente, ¿no? Y regulación. Entonces, eh, en la región nosotros vemos que hay un avance bastante grande. Ahora, el tema es que los sistemas evolucionan. Por ejemplo, el año 2020, a mediados del 2020, junto a Unify y también a la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABAN, sacamos un documento que es una encuesta de los países latinoamericanos de cómo están también midiendo los riesgos del cambio climático en sus operaciones, ¿no? Cómo lo reportan, eh, entre otras cosas, y allí sí se ve que
hay bastante trabajo que hacer. Entonces, el tema básico, como bien lo dijo Nelson, yo creería que hay mucho avance en la región de que la mayor parte de los bancos ahora tienen sus sistemas de análisis de riesgo ambiental y social, pero hay que incorporarle también la medición de esos riesgos climáticos, ¿no? Y allí nos faltan algunas cosas. Ese documento es yo diría, un buen primer para la región para saber en dónde estamos y construir sobre eso algunas estrategias para ir mejorando e ir cubriendo este, es- esta, esta, este gap, este vacío. Y una vez que los bancos, el sistema financiero esté también haciendo esto, eh, va a haber una mayor alineación con las políticas nacionales de cambio climático y también con los NDCs, con los compromisos nacionales determinados de los países asumidos en la COP de París, por ejemplo. Y esta alineación va a permitir hacer una transición mucho más rápida, ¿no? Eh, comparada con un escenario en el cual no midamos esto, no lo reportemos, estos impactos, como bien decía Nelson, y vayamos un poco desconectados, ¿no? Puedo deducir entonces que el tema de la banca sostenible también está vinculada con el tema de regulaciones internas, es decir, con el tema de políticas públicas en América Latina, en Bolivia de manera particular. ¿Ayuda a la banca sostenible las regulaciones que tenemos a nivel general o es que habrían que hacer algunos reajustes estructurales para que este criterio de banca sostenible pueda desarrollarse de mejor manera en la región? Licenciado Villalobos, no sé, o si continuamos con Mauricio sobre este punto. Si A ver, quieren, bueno, Nelson, adelante, por favor. sí, si me permites, yo insisto siempre en que estamos hablando de iniciar un proceso, ¿no? Es un proceso en el cual estamos adquiriendo el conocimiento y las herramientas que después permitan medir y conocer el impacto de la actividad, en este caso bancaria, ¿no? A través del crédito. Es importante tener en cuenta que el apoyo de la regulación sin duda es importante, el apoyo de facilitadores que aporten a este proceso de creación de sistemas de medición de impacto, así como ir definiendo con base en estos principios ya establecidos de banca responsable una línea base, una guía que permita después delinear protocolos estándar, protocolos verdes, sobre los cuales posteriormente podremos diseñar una serie de instrumentos y políticas y productos financieros. El hecho de incursionar, digamos, en las finanzas sostenibles constituye un desafío, y lo que debemos hacer para que esto se materialice es tener los mecanismos, las herramientas que aseguren el cumplimiento de ciertos estándares e informes, ¿no?, que se requieren, y que esto, digamos, no sea olvidado y sea más bien de continuo seguimiento y trabajo conjunto. Por eso, la necesidad de sistemas de monitoreo y seguimiento son importantes, ¿no? Estamos hablando de privilegiar inversiones que faciliten el impacto en temas económicos, el acceso a servicios financieros. Sobre esto, por ejemplo, ya se ha avanzado bastante. Sobre el tema de temas ambientales, por ejemplo, protocolos verdes, bonos verdes, hipotecas verdes, energías renovables, en fin, también se está trabajando, pero sin duda falta profundizar un poco más en estos temas, así como en los temas sociales, como es el impacto en la reducción de la pobreza, los derechos humanos, el empleo, etcétera,
que de alguna manera desde la banca se ha iniciado ya hace unos, yo diría, 8 o 9 años, cuando se han implementado, o sea, partido de, por ejemplo, la responsabilidad social empresarial. Ha iniciado con ese tipo de acciones y hoy día estamos profundizando cada vez más, saliendo del ámbito de la responsabilidad social para pasar a ser aplicación de otro tipo de principios, otro tipo de criterios que evidencie el impacto que la banca pueda tener en todos estos pilares que estamos conversando. Interesante. Sí, precisamente la pregunta siguiente tiene que ser pedirles que hagan un poquitito más de hincapié en el accionar de las instituciones financieras, en, por ejemplo, la actividad crediticia vinculada al sector energético. Nos gustaría saber, por ejemplo, si ustedes tienen alguna incidencia particular en el tema de financiar proyectos energéticos con incidencia en el tema ambiental, y cómo los están observando, o si han tenido algún problema. Me gustaría hacer muchísimo hincapié en este punto porque, bueno, la revista está fundamentalmente ligada al tema energético. Entonces, tal vez podríamos empezar ahora con Mauricio y redondear o cerrar el círculo, por favor, con el licenciado Villalobos. ¿Podría ser, Mauricio? Perfecto, sí, claro que sí. Bueno, como CAF tenemos todo un área de negocio que está viendo los temas de energía, y hemos a lo largo de los 50 años, 52 años que está CAF por cumplir ahora en junio, financiado varios proyectos eh, de transmisión, líneas de transmisión, de generación y también de eficiencia energética, ¿no? Eh, de manera particular, los proyectos, bueno, tienen distintos impactos, distintos tipos también de tamaños hay en nuestro portafolio. Entonces, hay proyectos que son más sencillos, con menos impactos, y asimismo hay proyectos cuando son grandes presas, etcétera. Hay incluso un set de salvaguardas especiales para ellos, ¿no? Para proyectos hidroeléctricos grandes, que también las siguen otros multilaterales, eh, y bueno, también otros fondos climáticos y fondos verdes que cofinancian. Muchos de estos proyectos grandes son, digamos, no financiados exclusivamente por un multilateral. Generalmente trabajamos también en coordinación y vamos financiando tramos o fases con otros multilaterales, ¿no? Allí se aplican, como mencionaba, sets de salvaguardas, pero también tenemos muchos de los bancos de desarrollo, eh, algunas herramientas puntuales que permiten a los clientes, sean ministerios o corporativos, eh, saber cómo presentar el crédito, qué clase, por lo menos en los temas de riesgos ambientales, sociales y climáticos, qué clase de información se va a requerir para recibir ese financiamiento, y sobre todo, más que por recibir el financiamiento, para que sean proyectos sostenibles, ¿no? Que no vayan a tener problemas posteriores por privilegiar generación de energía, de pronto causar daños en ecosistemas o en algunas poblaciones aledañas, qué sé yo. Entonces, esta clase de herramientas están al servicio de nuestros clientes y son públicas. Incluso en nuestra web hay alguna información. A mí particularmente, estos últimos años me ha tocado también coordinar una iniciativa regional de eficiencia energética desde la demanda, eh, que permite preparar a intermediarios financieros, a bancos de la región, entre esos de Bolivia también,
para que tengan ciertas herramientas de monitoreo, reporte y verificación de esta clase de proyectos de eficiencia energética hacia distintos sectores, hacia distintos tipos de clientes, y que puedan reportar correctamente con los indicadores necesarios. También tener sistemas de gestión de riesgos adecuados, ambientales, sociales y de clima. Y se han desarrollado también con el equipo consultor que se contrató, con fondos de KfW y también del gobierno alemán, porque mencionaba, los multilaterales generalmente trabajamos también con otros socios, con otros bancos de desarrollo, eh, pero se han desarrollado también algunos estudios de mercado para los países y se llega incluso a tener manuales puntuales de tecnología disponible para que cualquier oficial de negocio en cualquier provincia o municipio, no solo de las ciudades, sino también de pequeños cantones, puedan eh, hacer un checklist de la tecnología que su cliente le está pidiendo, por ejemplo, un tractor o un caldero, etcétera, y que pueda calificar perfectamente y de una manera fácil con entrenamiento mínimo si aplica su inversión como eficiencia energética, ¿no? Entonces, hay una cantidad, mencionaba una cantidad de herramientas que estamos generando, CAF y otros multilaterales también en la región que van a permitir al sector de energía que se pueda desarrollar mejor y de manera segura y sostenible. Nelson, tal vez usted pueda continuar y apoyar algo Sí, y sobre la quisiera, realidad de Bolivia. sí, y además yo quisiera específicamente preguntarle a él si la Banca Nacional tiene la capacidad para financiar proyectos verdes de alta envergadura en el país. Bien, desde luego la banca está realizando esfuerzos orientados a beneficiar, digamos, el medio ambiente, las energías renovables, etcétera, pero son todavía esfuerzos aislados. Hoy día tenemos, por ejemplo, en oferta de la banca, créditos orientados, por ejemplo, a la adquisición de vehículos eléctricos, vehículos híbridos. Hay incluso disposiciones desde las propias autoridades regulatorias para beneficiar este tipo de créditos. Y como ustedes bien saben, hoy día rige en el sistema financiero la regulación de tasas de interés para créditos al sector productivo. Entonces, de alguna manera, esa condición de tasas, digamos, reguladas, vendría a beneficiar hoy día productos como este que les comento, ¿no? El poder entrar a sustituir el parque automotor inicialmente con esta propuesta de adquisición de vehículos eléctricos. Son iniciativas aisladas, les decía, porque obviamente también es necesario acá, digamos, el acceso a fuentes de financiamiento, que las hay, bien lo mencionaba a Mauricio, así como la CAF, otras entidades o instituciones multilaterales ofrecen estos financiamientos. Bolivia y algunos bancos en concreto han estado en contacto para la obtención de este tipo de financiamientos, pero digamos aún prevalecen algunas dificultades en torno a estos financiamientos por de repente los requisitos que se plantean o las tasas asociadas para el acceso a estos créditos, toda vez que estos créditos son generalmente en moneda extranjera, digamos, en dólares americanos. Bolivia se rige por un tipo de cambio fijo. Por supuesto, hay un riesgo ahí de cambios implícito que hay que tener en cuenta y lo cual a veces encarece
puede encarecer, digamos, este tipo de financiamientos. Pero sin duda se está trabajando en ello. Creo que es importante de repente revisar un poco este tema de la fijación de tasas para poder abrir mucho más el acceso a estas líneas de financiamiento orientadas a las energías renovables o el medio ambiente o todo aquellos productos bajo el denominativo de verdes, ¿no es verdad? Entonces, yo creo que hay muchas oportunidades y se está trabajando con esa orientación. Todo esto, me imagino, fundamentalmente exigida la banca por lo que viene siendo la demanda global por frenar al menos las consecuencias del cambio climático. ¿Estarían de acuerdo en que yo tenga esta lectura? Es decir, que la banca está haciendo estos esfuerzos como una forma de contribuir a frenar, digamos, los impactos del cambio climático. Sí, yo te diría que sí. Creo que estamos con ese enfoque. Ya les he dicho, la banca puede influir en ese enfoque, puede influir en el comportamiento de las compañías, de los inversionistas, a través de ese contacto frecuente que tiene con ellos y de repente con el establecimiento de condiciones de inversión relacionadas con negocios sostenibles, aplicando estándares internacionales en temas ambientales y sociales. Esto requiere, sin embargo, que también los inversionistas deben definir cómo desean contribuir a la sociedad para poder medir los impactos, en qué medida las empresas beneficiarias del crédito también son capaces de adoptar estos estándares sostenibles, en qué medida proveer los empleos justos, las inversiones verdes, los negocios inclusivos, etcétera. Creo que es un esfuerzo de todo el ecosistema, es decir, no es una labor exclusiva del intermediario o de la banca, no es una labor exclusiva de las empresas, de la gran empresa, digamos en este caso, y por supuesto un papel muy importante juega también el Estado, el rol del regulador, las normativas que generen un incentivo para este tipo de iniciativas orientadas a los temas medioambientales y de energías renovables, ¿no? Seguro, sin duda se trata de un proceso donde seguramente el tema de la regulación, las normativas también tienen mucho que ver para que entonces este criterio de sostenibilidad pueda tener probablemente más efecto en el conjunto de la sociedad. Volviendo al tema de las energías renovables, quisiera un poquitito más de incidencia y le preguntaría a Mauricio, ¿cuál de las renovables en criterio de CAP tiene mayores posibilidades de desarrollarse en Bolivia, la solar o la eólica? Y o ustedes consideren que pueda ser más apropiada. Bueno, en realidad nosotros tenemos un equipo que es el experto en los temas de energía. Yo diría, te puedo hablar un poco más de manera de la región, ¿no? Más que de Bolivia. Pero yo te diría, uno, en la región obviamente la energía hídrica, entre las limpias, es la que está a la cabeza, ¿no? Eh, y digamos, allí hay un riesgo también, un riesgo por temas de cambio climático, ¿no? Hay una variación, hay periodos más extremos de sequías en toda la región que están afectando y cambiando los patrones, ¿no? En las cuencas hídricas, en las cuencas de captación,
mayor número de incendios. En la Cuenca del Plata, en donde llevo un proyecto, hay problemas bastante complejos con este tipo de energía. Em, pero sin embargo es la que eh, más proyección y más oportunidades ha tenido en la región. Bolivia tiene también gas que es considerado también como una energía de transición, ¿no? Eh, los, dentro del financiamiento verde, por ejemplo, hay están las energías limpias, las renovables como las que mencionaste, térmica, perdón, eólica, fotovoltaica, entre otras, pero eh, hay también toda una clase que son, una categoría que son los combustibles o la energía de transición que va a permitir, digamos, llegar a algún momento a emisiones netas cero en los países, tal vez, bueno, los acuerdos climáticos hablan de en el año 2050 debemos hacer esos esfuerzos enormes, ¿no? Pero la propia Unión Europea y varios otros países están considerando también usar gas como una transición va a permitir, obviamente, con ciertos manejos, eh, disminuir también la cantidad de carbono en la atmósfera, la concentración. Y yo creo que ese es un tema en donde Bolivia tiene mucho que hacer, ¿no? Y mucho que decir en la región. Sus inversiones en gas son grandes, sus reservas son grandes y va a poder jugar un rol importante en ese aspecto energético en Latinoamérica, exportándolo, usándolo también sabiamente y preparándose a la vez con estas otras fuentes que mencionaste, más limpias, ¿no? Eh, yo eh, quedaría por ahí, no sé si Nelson quiere también añadir algo más. Nelson. Lo que yo complementaría es, en línea con tu pregunta sobre cuál sería el impacto hoy, o cuál sería hoy día digamos, la incidencia de adoptar energías renovables en términos de energía eólica o de otro tipo, ¿no? Energía solar. Eh, Mira, esto pasa por, obviamente, iniciativas, sean del gobierno, del Estado, sean de emprendimientos privados. Eh, los entes gremiales, digamos, de la empresa privada junto a organismos internacionales, la propia ONU, han expresado que no puede haber desarrollo sostenible, justicia ni bienestar sin la participación del sector privado. Estamos hablando acá de iniciativas de inversión muy importantes y para eso obviamente requerimos condiciones e incentivos adecuados a la inversión. No dudo de que en Bolivia existe potencial para generar energía solar. Tenemos todo el altiplano boliviano, digamos un espacio excepcional, donde tenemos días de sol plenos en invierno y en la mayoría del año. No dudo que también tenemos campos o áreas del territorio donde se puede explotar de buena manera la energía eólica, pero reitero, creo que hoy día aún no están dadas las condiciones para promover inversiones de la envergadura en que este tipo de iniciativas pueden demandar, ¿no? Bien, hemos hablado de la banca sostenible que sin duda nos remite, yo diría de manera precisa a lo que está haciendo la transición energética. Ustedes han vertido también conceptos de qué recursos naturales podrían permitirnos una mayor transición en el país
tradicionalmente además conocido como productor de combustibles fósiles y principalmente el gas, que se conoce, como decía Mauricio, como el combustible de transición en este tiempo, pero estamos definitivamente en un momento de transición energética donde se dice que al mismo tiempo está suponiendo un cambio de era y de correlación de fuerzas a nivel mundial. Yo me pregunto si este cambio de era y este cambio o reposicionamiento de fuerzas, de correlación de fuerzas a nivel mundial, supondrá al mismo tiempo una transformación financiera en el ámbito global. No sé cuál es la lectura que ustedes tienen al respecto y esta sería un poco la pregunta de cierre, por favor. Nelson, podríamos empezar probablemente haciendo algunas precisiones al respecto. Sin duda, este nuevo enfoque de alinear, digamos, las actividades, particularmente las actividades hoy día financieras, con finanzas sostenibles, alinear con objetivos de desarrollo sostenible, son sin duda el camino a seguir. Después de haber transitado la pandemia, 2 años de prácticamente paralización económica, donde ya durante estos 2 años, por ejemplo, en la banca hemos observado un fuerte crecimiento, una profundización, por ejemplo, en el uso de la banca digital. Yo creo que ese es un aspecto a destacar muy importante y en esa línea, así como se está hoy día mostrando de que el consumidor financiero tiene esa capacidad de volcarse del uso tradicional de los servicios financieros hacia una banca digital, nos está mostrando que hoy día la preocupación de la gente, la orientación de la gente, la conciencia de la gente también se está volcando hacia esa preocupación por la preservación del medio ambiente, el uso de energías renovables, eso digamos en los aspectos que hacen al medio ambiente. Pero también sin duda hay un deseo, digamos, muy importante y que esto también lo comento como parte de lo que puede ser este alineamiento con los objetivos de desarrollo sostenible, como es la educación y particularmente la educación financiera. Desde Asoban hemos apuntalado el desarrollo de plataformas de educación financiera, como es Descubre lo simple de las finanzas, que ha favorecido que más personas accedan a conceptos financieros que les permitan manejar de mejor forma sus finanzas personales y de esta manera favorecer también a la mejora de la economía familiar. Creo que la educación es fundamental. Otro aspecto muy importante que también ha sido un poco gatillado por la pandemia que hemos transitado es el impulso, por ejemplo, a la implementación de medios de pago alternativos al efectivo. Se ha puesto en vigencia, por ejemplo, el uso del el código QR. El código QR asociado al pago móvil, al uso de la telefonía móvil para hacer transacciones a través de esta plataforma. Eso ha permitido el acceso, la inclusión de mucha gente en los servicios financieros, particularmente de pagos. Entonces, son también aspectos que hacen a las finanzas sostenibles. El hecho de que, por ejemplo, la banca haya constituido en los últimos 5 años, 6 años, más de $100 millones en fondos de garantía, por ejemplo. Ustedes saben que hay fondos de garantía para vivienda, para acceso a vivienda de interés social, acceso a crédito productivo, acceso a capital semilla.
yo creo que ese es un aporte muy importante, alineado con la inclusión financiera y, por supuesto, alineado con la lucha contra la pobreza, que en definitiva es uno de los objetivos de desarrollo sostenible. Creo que el acceso al uso y al sistema financiero es una contribución muy importante que está alineado pues con este enfoque de las finanzas sostenibles. Mauricio, toda esta dinámica que ustedes acaban de mencionar, que empieza con una banca sostenible y que pasa de manera obligatoria por la transición energética, les preguntaba si esto nos llevará simultáneo o paralelamente a una transformación financiera en el ámbito global, que es lo que recurrentemente se está sugiriendo a nivel por lo menos mediático. Sí, bueno, esa definitivamente sí, ¿no? Luego de la pandemia o digamos, cuando estaba bajando a mediados del año pasado en un directorio, CAF eh, decidió cambiar rumbo y en el último directorio que hubo hace un par de meses en Paraguay, se aprobó una estrategia de convertir a CAF en un banco verde, en el Banco Verde de América Latina. Eh, ¿Qué significa esto? Que vamos a nuestras aprobaciones van a llegar a un 40% de financiamiento verde hasta el año 2030, ¿no? Entonces, eh, hasta el año 2026 y hasta el 2030 probablemente el 50%. Eh, Eso significa una serie de cambios que estamos haciendo la estructura de CAF, en la forma de trabajar y también en nuestro relacionamiento eh, que se incrementa y se mejora con los países y con todos los socios de sectores productivos, sectores sociales de la región. Eh, si nuestras operaciones van a ser verdes, bueno, tenemos que trabajarlo y preparar ambientes habilitantes para que esto pase, ¿no? eh, y alinearnos también con las políticas de los países. Los países tienen sus políticas listas, todos tienen compromisos climáticos declarados y que necesitan financiamiento para llegar a cumplirse, ¿no? A implementarse esas acciones. De igual manera, con temas de biodiversidad, con combate a la desertificación y degradación del suelo, entre otros agendas internacionales de las cuales nuestros países latinoamericanos casi todos son signatarios, ¿no? Y eso necesita eh, tampoco unos cambios, eh, digamos, exagerados, muy sofisticados. Eso significa sencillamente alineación, ¿no? Ya hay inversiones reconocidas, eh, ya hay tecnologías y formas de trabajar en los países eh, que se sabe que son sostenibles. Entonces, si los bancos comenzamos a preparar estas herramientas con asistencia técnica, crear condiciones habilitantes para que los clientes, el sector público, el sector privado, puedan presentar proyectos también sostenibles, ¿no? Eh, Sencillamente va a ser más fácil llegar a las metas de financiamiento verde y más fácil también para CAF canalizar fondos verdes y fondos climáticos internacionales. Nosotros en el año 2015 nos acreditamos como agencia de implementación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, del Fondo Verde del Clima y del Fondo de Adaptación. Y tenemos una cantidad también de convenios con diversos bancos de desarrollo internacionales eh, que, que, digamos, quieren tener operaciones en la región y en asociación con CAF pueden esos recursos hacer, mezclarse con los de CAF, hacer un blend y tener mejores condiciones, no solo para nosotros, no solo para los intermediarios financieros con los cuales tenemos relaciones, sino también para el cliente final y los clientes finales. Entonces, eh, es un tema de ganar, ganar entre todos
Y lo que necesitamos, mencionaba, es alineación. Y la banca, como lo mencionó Nelson, está alineándose bastante bien a los requerimientos de estas épocas, ¿no? Tal vez esa transición hay que correrla un poco más rápido, ¿no? Porque si no, no vamos a llegar a tiempo a cumplir con las metas de conservar un aumento de temperatura a nivel global no mayor a 2 grados centígrados. Si no lo hacemos esa transición rápido, de pronto vamos a tener un planeta en crisis climática, en riesgo climático elevado. Eh, y entonces la misión y el reto es tener esa alineación rápido, eh, construir esas herramientas rápidamente y tener, por ejemplo, un buen monitoreo, reporte, verificación de lo que hacemos, medir, reportar bien y tratar de canalizar más recursos a la región para que estas cosas, estas metas se alcancen, ¿no? Estamos comprometidos con eso, desde la unidad de negocios verdes, desde la gerencia de acción climática y biodiversidad positiva de CAF. Hay un compromiso bastante serio en la nueva estrategia de CAF para ser un banco verde y los otros multilaterales con los que trabajamos en varios grupos, como el International Development Finance Club. Tenemos grupos de trabajo de cambio climático, de biodiversidad, ODS. Entonces, estamos tratando también con todos estos organismos financieros internacionales de trabajar de manera conjunta, usar eh, herramientas de reporte, lenguaje común para poder alcanzar más rápido las metas de esta transición climática, energética también, por así decirlo, y ambiental en general, ¿no? Que mencionabas. Yo soy optimista, yo creo que eh, se ha hecho bastante, pero obviamente tenemos un reto enorme en nuestros hombros y debemos de hacer mucho más, ¿no? Pero foros como este sirven para llegar a esta meta y por lo tanto los felicito allí a ustedes y bueno, comprometemos a alinearnos también con ustedes en futuros trabajos y oportunidades y otras sinergias que se puedan crear con CAF y con la Asociación de Bancos y otros actores bolivianos. Seguro les vamos a tomar la palabra. Muchísimas gracias. Si tuvieran alguna precisión más sobre el tema, por favor, tenemos algunos escasos minutos, pueden hacerlo. Comentarles que desde Asoban, por ejemplo, ya hemos tomado la iniciativa de adherirnos a Pacto Global. Somos parte ahora de esta iniciativa por la sostenibilidad corporativa. Y de hecho hemos encarado nosotros ya un proyecto concreto que obviamente nos va a permitir incursionar en esto de las finanzas sostenibles de manera más objetiva. Estamos trabajando en una plataforma de medición de impacto en alianza con el PNUD, que nos va a permitir conocer dónde estamos parados hoy, en qué estamos impactando hoy con la cartera de créditos ya colocada. O sea, de qué manera esa cartera está teniendo un impacto en el desarrollo sostenible. El conocer cómo estamos beneficiando desde la banca la contribución a los objetivos de desarrollo sostenible. Este trabajo nos va a permitir visibilizar sobre las capacidades actuales y de qué manera y cómo estamos impactando y contribuyendo a ese desarrollo. Creo que eso es importante, ya es un paso inicial muy importante y por supuesto después trabajaremos en una línea base, una guía que nos permita delinear protocolos estándar, protocolos verdes, sobre los cuales posteriormente podremos diseñar una serie de instrumentos de medición y seguimiento, porque aquí la clave de lograr algún impacto es hacer el seguimiento correspondiente y poder medir estas actividades. Quería compartir ese esfuerzo con ustedes. Perfecto, muchísimas gracias. Agradecemos de manera, lo decía al inicio, lo repito ahora de manera especial a Nelson Villalobos de Asoban,
a Mauricio Velázquez de CAF por su presencia, los criterios y las explicaciones que nos han permitido tener en este espacio de la revista Energía Bolivia. Agradecemos a las personas que nos han acompañado hasta el final de este espacio y por supuesto que agradecemos de manera importante a nuestros patrocinadores sin quienes no sería posible tener este tipo de espacios. Agradecemos por tanto a las empresas Repsol, Total Energy, Siemens Energy, Banco Mercantil Santa Cruz, CREI, Volpegas y SEPCO. Muchísimas gracias y buenas noches.